Bueno, esta es la clase número 10, mezcla y cambios de fase. Corresponde a la segunda clase del tercer tópico, que recuerden que era ondas, después dinámica y energía, corresponde a energía. Esta de energía es bastante corto en comparación a la prueba pasada, que la prueba pasada, por ejemplo, a diferencia de ella, quitaron todo el concepto matemático de los cálculos de energía, como por ejemplo la conservación de la energía, el trabajo mecánico y demás cosas. Entonces, en general, ahora es bastante simple. No simple, pero es bastante reducido. Bueno, calor. De la clase anterior vimos que es energía en tránsito. Y esta puede ser absorbido o liberado, produciendo dos cosas: aumento de temperatura o disminución de la temperatura. Y al aumentar temperatura, produce dilatación. Y al disminuir la temperatura, produce una contracción de cualquier tipo de material. Y esta se expresa en escalas termométricas que siempre vamos a usar Celsius y Kelvin. Entre Celsius y Kelvin había una razón matemática, y es que 0 Celsius equivalen a 273 grados Kelvin. Entonces ahí se puede hacer la conversión. Una cosa importante igual es que el calor, por la ley cero de la termodinámica, siempre va a ir del objeto más caliente al más frío para crear un equilibrio térmico. Esta se puede propagar el calor en todos los medios, en el sólido, fluido y hasta incluso en el vacío. En el sólido mediante la conducción, en los fluidos mediante la convección y en el vacío mediante la radiación. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la capacidad calórica y el calor específico. Entonces, por ejemplo, si estamos una mañana de verano y vamos a la piscina, y en este caso no nos queremos deshidratar, entonces llevamos una botella con agua y la llenamos con un vaso y la dejamos en el borde. Entonces, tanto el agua de la botella como el agua de la piscina se encontraban inicialmente a una temperatura ambiente. Ahora, si los tres cuerpos permanecen al sol la misma cantidad de tiempo, ¿cuál experimenta un mayor aumento de su temperatura? Igual es el que experimenta un menor aumento de la temperatura. Bueno, los tres cuerpos están compuestos principalmente por agua, obviamente. Y los tres tuvieron el mismo tiempo expuestos al sol. Entonces, ¿de qué depende que la temperatura de uno haya aumentado o no? O sea, ¿de qué depende esa absorción de calor de los tres cuerpos? En este caso, si están compuestos de la misma cosa y tienen el mismo tiempo de exposición a la temperatura. Eso depende de la capacidad. Esa es la capacidad. Esa capacidad de absorber o no calor, de que varíe su temperatura, se denomina capacidad calórica. Eso es. Entonces, la capacidad calórica es la cantidad de calor que un cuerpo debe absorber o ceder para que disminuya o aumente su temperatura en 1 grado Celsius. Se asigna por la letra C mayúscula, que después vamos a ver que hay otra C mayúscula porque que hay otra. ¿Sí? O sea, esta se llama C mayúscula porque hay otra que es la C minúscula, que es calor específico, para distinguirlo. Y es característica de cada cuerpo, o sea, está siempre en todos los cuerpos, esa capacidad calórica. Mientras mayor sea la capacidad calórica del cuerpo, más costará calentarlo o enfriarlo. Entonces, entre mayor sea eso, más difícil será transmitirle calor o aplicarle una disminución de la temperatura. Y se calcula como lo que está acá, que esto es calor dividido en la variación de la temperatura que se aplica. Y se mide en calorías Celsius. Ahora, si tomamos 1 gramo de agua de la piscina, de la botella y del vaso, si quisiéramos nosotros aumentar la temperatura de cada uno de estos, de cada uno de estos gramos, o sea, partículas así, ¿a cuál tendríamos que entregarle una mayor cantidad de calor?
para variarlo. Esta cantidad de calor por unidad de masa se denomina calor específico. Entonces, el calor específico se define como la capacidad calórica por unidad de masa. Entonces, ahora si se dan cuenta, básicamente, o diciéndolo de otra manera, para que disminuya el calor, o sea, para que aumente o disminuya la temperatura en un cuerpo, va a depender de la masa. Entre más masa, más se necesita calor. Entonces costaría más cambiar la temperatura de la piscina porque es más que al vaso de agua. El calor específico es característica de cada material y se calcula como lo que sigue acá. Es el calor, esto era capacidad calórica dividido en masa. Capacidad calórica era el calor que se aplica a una temperatura determinada, una variación de temperatura determinada. Y esto está dividido en m, entonces queda Q dividido en m por Q. Y podemos despejar el calor que se aplica. Este es el calor Q que se aplica. Se quedaría la masa por la capacidad, por el calor específico, por la variación de la temperatura. Y esta, la unidad que se mide son calorías dividido en gramos por grados Celsius. Y aquí dice que el calor específico del agua es de una caloría dividida en gramos Celsius. Entonces, esas serían las dos diferencias. Capacidad calórica es, em, si vamos aquí atrás, la definición, para el que no recuerda, es la cantidad de calor que se debe absorber o ceder para disminuir o aumentar la temperatura. Vemos que la capacidad calórica depende del objeto, depende de la masa específicamente. Si tiene más masa va a costar más variarle la temperatura. Y esa variación se llama calor específico. Este ejercicio dice si el calor específico del acero es de 0,12, la cantidad de calor necesaria para que 400 gramos de acero pasen de 20 a 100 grados Celsius. Entonces simplemente hay que poner la fórmula que era, que era despejando cubo. Bueno, había forma de escribirlo. Era la masa. La masa, calor específico por la variación de la temperatura. Nos da el calor específico, sí, 0,12. Sería lo que está acá. 0,12, la cantidad, va a dar los gramos, o sea, la masa. Acá, 400. Y la variación de temperatura, que sería acá por la variación de temperatura, siempre se escribe así, es lo final menos lo inicial. De hecho, eso significa variación, que es como un triángulo. Es la variación. Es eso de lo final menos lo inicial, en cada punto. Entonces, sería simplemente multiplicar. Aquí esto sería lo final 100 menos los 20, nos dan 80. Entonces, no, 80 por, y acá el 0,12, voy a escribirlo como fracción, más fácil. Y entonces, 8 por 4, 32. Conservo los tres ceros de la multiplicación. 2, 3. Por 12 dividido entre 100. Es lo mismo que escribir 0,12. O sea, 0,12 es lo mismo que escribir lo que está acá. Bueno, estos ceros se van con estos ceros. Nos queda 32, o sea, 320 por 12. 300, 32 por 10 es 320. Y por 2 son 64. Más 384. Y ya, esto lo pueden hacer. Recuerden que la prueba es sin calculadora. Entonces pueden hacerlo como usted.
quieran. Aquí poner, de hecho, el cifra a cifra, así como el 2 el 2 por el cero, el 2 por 4 el 2 por 3 así juntar así. Esa es como más larga. Pero lo que hice fue como decir ya, 32 por 10 es 320. Y faltan otros dos. 320 más 64. Ok. Entonces esa es la cantidad de calorías. Esto es calor, ¿ya? Y la unidad de medida del calor es calorías. Simplemente aplicamos la fórmula que había puesto al comienzo, que es la que está acá. Esa. Y esta es básicamente la relación entre el calor específico que hay y la capacidad calórica. Recuerden que capacidad calórica es la temperatura o lo que la cantidad de temperatura que se le va a aplicar, en este caso calor, a un cuerpo para que aumente o no su temperatura. Y calor específico es esa capacidad calórica en función de la masa. Es decir, nos relaciona. Si tiene más masa, va a costar más cambiar la temperatura. Si tiene menos, va a costar menos. Aplicamos simplemente esa fórmula y listo. Equilibrio térmico. Entonces, esto es lo que yo les decía, que si tenemos dos cuerpos, que uno más caliente que el otro, caliente y otro frío, al juntarlo, por la ley de la termodinámica, la ley cero, siempre va a ir la temperatura del más caliente al más frío, para que se equilibre. Ah, perdió. No se ve. Se ve el profe o se ve el audio. El profe. Se ve, ¿no? Por favor, que no empiece con esta cuestión. ¿Se ve o no? ¿Alguien me puede confirmar? Ahora sí, perfecto, sí se Sí, ve. ya, perfecto. Bueno, entonces que le decía que el equilibrio térmico está relacionado con la ley cero de la termodinámica, que dice que un cuerpo, dos cuerpos que están a distinta temperatura y se juntan, estos dos cuerpos, el de mayor temperatura va a ir al de mayor temperatura va a ir al de menor temperatura, de tal manera que van a equilibrar su temperatura. Y eso. Cero. Hay otra forma de explicar la ley de cero, que es como para que la sepan. Sí, que si tienen dos cuerpos, por ejemplo, A y B, y un cuerpo C, acá. Dice, espero que se vea, ojalá, el dibujo. Dice que si A y B están en equilibrio con respecto a C, entonces A y B van a estar en equilibrio térmico. O sea, tienen la misma temperatura. Eso, es lo mismo, pero dicho de otra manera. Pero quiero que se queden con eso, que si hay dos cuerpos de distinta temperatura, al juntarse se van a equilibrar. Y siempre va a ir de mayor temperatura al de menor temperatura. Bueno, ley de enfriamiento de Newton. Básicamente te dice que si tienes un cuerpo con una temperatura diferente al del ambiente, puede ser menor, mayor, da lo mismo. Pero si se tiene una temperatura diferente al del ambiente, terminará irremediablemente alcanzando la temperatura del entorno. Es decir, se aplica lo mismo que lo anterior. Van a estar en contacto y como están en contacto se van a igualar las temperaturas. Esa es la ley de enfriamiento de Newton. Ahora, si la diferencia entre el cuerpo y el ambiente es muy pequeña, la temperatura a la que va a ir igualándose los objetos con el ambiente es proporcional a dicha diferencia. Es decir, si tenemos, si tenemos un helado y estamos como a... Es decir, si tenemos un helado que por ejemplo está, no sé, a menos 10 grados Celsius y estaba en un ambiente que está
que hay como ventiladores y está como hace frío y hay como, no sé, 0 grados Celsius. ¿Se va a aplicar la ley de enfriamiento de Newton? Sí. La temperatura a la que está helado va a tener la misma que el ambiente, es decir, de -10 va a pasar a 0 grados. El tema es que la diferencia que hay entre el objeto y el ambiente no es tan alta, de manera que va a transformarse, va a llegar a los 0 grados, pero de manera más lenta, porque el ambiente, la diferencia de la temperatura con el objeto no es mayor, no es tan alta. Ahora, por ejemplo, si tenemos un helado, ese mismo helado que está a -10 grados Celsius y lo metemos a un sauna, se va a derretir casi de inmediato, porque el sauna está, no sé, está como a 100, pongámosle 80 grados Celsius, entonces se va a derretir de inmediato, porque la diferencia entre el objeto y el ambiente en el que está es muy alta. Entonces la velocidad en la que va a obtener la misma temperatura es proporcional a esa diferencia entre el objeto y el ambiente. Esto puede servir tanto para calentar como para enfriar. Entonces por eso que todas las cosas se enfrían. O sea, si nosotros nos hacemos un tecito y lo dejamos en la mesa, se va a enfriar por la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, y aquí hay una gráfica que explica ese comportamiento. Dice que expresa que la cantidad de calor que fluye en la unidad de tiempo hacia el cuerpo o desde él es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el ambiente. Y es exactamente lo que les dije. Y aquí es básicamente entender que a medida que pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo, esa variación de temperatura que va a tener el objeto va a ir disminuyendo, 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 disminuyendo. ¿Por qué? Porque más se va a acercar a la temperatura ambiente. Y entre más se acerque a la temperatura ambiente, más lento va a ir. Más lento se va a calentar o más lento se va a enfriar. Por ejemplo, si tenemos el helado de 10 grados Celsius, de -10 grados Celsius, y tenemos helado, y tenemos un ambiente, el que está a 5 grados Celsius. El helado va a ir disminuyendo su temperatura en proporción a la temperatura del ambiente. Eso es lógico, eso siempre pasa, en cualquier parte. Ahora, a medida que el helado va a terminar con la misma temperatura que el ambiente, por cierto. Entonces va a llegar a los 5. Entonces, a medida que el helado se acerca a los 5 grados Celsius, la velocidad con la que varía esa temperatura va a ir disminuyendo, porque se está acercando más a los 5. Entonces, no hay una variación muy grande. Entonces, como va a ir más lento, más lento, más lento, más lento. Y esto es lo que refleja el gráfico. Tiempo inicial, va a ir más rápido la variación, pero la variación va a ir disminuir en función del tiempo. Después, de una manera, acá, aquí ya se acaba. Y en este momento ya tiene la misma temperatura que el ambiente. Espero que haya quedado claro. Si no, me avisen. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, la rapidez de enfriamiento del cuerpo disminuye, pues la diferencia entre el cuerpo y el entorno es menor. Eso es lo que le acabo de comentar. Y esto también pasa para el calentamiento de un cuerpo. Esto es lo mismo, pero da vuelta, por así decirlo. Se comienza con una temperatura, luego pasado el tiempo se acerca a la temperatura del ambiente, entonces ahí queda permanente, queda constante. Lo mismo que el anterior, el mismo sentido. O sea que a medida que nos acercamos a la temperatura del ambiente va a ir más lento la disminución de la temperatura del objeto. Bueno, acá dice, un recipiente de capacidad térmica. Quedó claro eso, ¿no? La ley de Newton. Es interesante porque eso siempre pasa en la vida real. Es algo como que no es tan difícil darse cuenta porque pasa siempre, a cada instante. Mm, 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 mm. Bueno, Ninguna duda, profe. muy bien, excelente.
Y si un recipiente de capacidad térmica despreciable contiene 100 gramos de agua a una temperatura de 20 grados Celsius. Si el interior del recipiente se vierte en 200 gramos de agua a 80 grados Celsius, luego, y luego de taparse no existe flujo de calor hacia o desde el medio externo, es decir, se aísla completamente. La temperatura final de la mezcla es, bueno, esto es cuando nosotros mezclamos, valga la redundancia, cualquier tipo de líquido y vamos a ver qué sucede o cómo se puede nosotros conocer cuál es la temperatura final cuando sucede este tipo de casos. Entonces, ¿qué sucede cuando mezclamos dos materiales a una diferente temperatura? Si está aislado. Pasa esto, un principio calorimétrico de mezclas. A mezclar dos materiales a distinta temperatura, ya sea cualquier tipo de material, a cualquier tipo de temperatura, pero que sean diferentes, en un sistema donde el calor no puede escaparse, no puede salir ni entrar, es decir, en un sistema, para términos termodinámicos adiabático, todo el calor cedido por el material, todo el calor cedido por el material a mayor temperatura será completamente absorbido por aquel a menor temperatura. Muy importante eso. Es decir, todo el calor cedido por el material a mayor temperatura. Recuerden que el que está a mayor temperatura cede. ¿Por qué? Porque así es en física. Todo lo que está caliente va a ir al de menor temperatura y después se van a equilibrar. Entonces, todo el calor cedido por el material a mayor temperatura será completamente absorbido por aquel de menor temperatura. Y eso es lo que pasa. Aquí tenemos, recuerden esta fórmula, esta es la del calor específico, con calor, con capacidad calórica. Esta es la fórmula. Entonces, si nosotros damos calor cedido, entre paréntesis, acá sería como el mayor, y hay un calor absorbido, y este es el menor, de menor temperatura. Hacemos refiero a menor temperatura, y este de mayor temperatura. Entonces, el material más caliente va a ser el cedido, el que está acá. Se va a cumplir esta fórmula, que el calor cedido más el absorbido va a ser igual a cero. Ya, eso quiere decir matemáticamente, o sea, conceptualmente, que el sistema estaría en equilibrio. Entonces, el calor cedido más el absorbido va a ser igual a cero. Eso sería en conclusión. Tenemos dos mezclas que están a distinta temperatura. Hay que reconocer al calor cedido, o sea, ahí intercambian calor, ¿cierto? Pero si están a distinta temperatura, intercambian calor. Hay que identificar un calor mayor, que es el que cede, y un calor menor, que es el que es absorbido. ¿Por qué uno cede y es el mayor? Porque físicamente y por la ley cero, todo lo que está de mayor temperatura va al de menor temperatura. Y hay que reconocer esta fórmula que está acá, que la suma de ellos dos va a ser igual a cero. Ahora sí podemos responderla. Entonces, un recipiente de capacidad térmica despreciable. Capacidad térmica despreciable. Capacidad térmica C, ¿cierto? Despreciable. Contiene 100 gramos. Los gramos, vamos a ponerlo acá. Siempre los datos, pónganlo al tiro. De agua a una temperatura de 20. Temperatura inicial, recuerden, porque en la fórmula tiene delta T. Es decir, relaciona una temperatura inicial con otra final. Temperatura inicial es 20 grados Celsius. Si al interior del recipiente se vierten 200 gramos. O sea, otro acá. 200 gramos de agua a 80 grados Celsius. Y luego de taparse no existe flujo de calor hacia o desde el exterior. Es decir, se aísla, completamente como lo vimos en el caso anterior, que nos explica eso. La temperatura final, ¿cuál sería? Bueno, vamos a aplicar la fórmula que era calor, era la masa por C
por la variación de la temperatura. Bueno, aquí hay que identificar cuál es el cedido y el absorbido. Si cuál es el mayor o cuál es el menor. El que cede es el mayor. Entonces el QC, vamos a rellenar con los datos. QC es el cedido, es el mayor. Entonces tiene que ser 200 y es el mayor con la temperatura. De mayor temperatura. No de masa. No, sino de temperatura. De hecho, si vemos acá, dice, ¿no ve? Dice material más caliente. No de mayor masa, sino con respecto a la temperatura. Entonces, mayor cedido sería el de mayor temperatura, sería 200 gramos. Acá un dato importante dice que la capacidad térmica es despreciable. Despreciable. O sea que tiende como a cero. O sea, no es necesario ponerla. Entonces vamos a ignorarla. Por la variación. No es cero, ni mucho menos, pero es un valor tan bajo que no es necesario ponerlo. A eso se refiere. En física, en dinámica, también aplican este término para referirse, por ejemplo, a las cuerdas. No, por ejemplo, a los cositos que están así, por ejemplo, acá, acá. Acá. Dicen que, por ejemplo, esta cosa que está acá, esto, es despreciable. La masa de eso es despreciable. O la masa de la cuerda igual dicen que es despreciable. O sea, un valor muy bajo, muy ínfimo, que no importa, que no va a generar gran importancia en los cálculos. Entonces se ignora. No es cero ni mucho menos, pero se ignora. Voy a ignorarlo. Y acá la temperatura final sería, la inicial sería, la final no la sabemos, pero la inicial sí, sería 80. Bueno, esa del cedido y del absorbido sería el de menor temperatura, sería 100 gramos por, igual acá ignoramos la C, la capacidad térmica, sería la temperatura final, menos los 20. Ya, tenemos hasta ahí. Ahora voy a ocupar la relación que existe entre esto, que QC, el calor cedido, más el calor absorbido, va a ser igual a cero. Vamos a sumar. Entonces, sumamos todo. Voy acá, multiplicar, distribución. Nos daría 200 temperatura final, menos 1600, o sea, 16 acá, no, 16.000, 16.000, 000, pero los tres ceros, más, haga los 100 de temperatura final, menos los, acá sería 2, le agrego los tres ceros, menos los 2000. Esto me tiene que dar 0. Vamos a calcularlo. Acá nos daría, sumamos todo lo que es lo mismo. Se tienen 200 TF más 100 TF, nos da 300 TF. Producto final. Y acá nos da menos 16.000 menos 2.000. Nos da menos 18.000. Nos tiramos para el otro lado positivo. Menos 18.000. Esto lo dividimos entre 3. O sea, entre 300. Se me da un valor de, acá estos ceros se van con estos ceros y nos queda 180 entre 3. Entonces 60. ¿60 qué? 60 grados Celsius porque es temperatura. Entonces la temperatura final, esa es la temperatura final. La temperatura final, aquí queda la mezcla, después de que se le agregó 200 gramos de agua a 80 grados Celsius, con una temperatura inicial de 20 grados Celsius en 100 gramos, es de 60 grados Celsius. Lo único que hice fue aplicar la fórmula, que es la que habíamos visto anteriormente, de calor, que está relacionada con la capacidad calórica y el calor específico. Y la otra fórmula, que era que la suma entre esos dos tiene que dar cero. Pero esto para un sistema aislado, o sea, que se le mezcla y después se la aísla completamente. O sea, no entra ni sale otro flujo de calor. Es un caso re específico. Espero que no haya quedado ninguna duda. Y si queda,
que me la digan. No estoy leyendo el chat, entonces ojalá que alguien pueda decírmelo. Bueno, aquí la explicación y el valor que está bien, C. Bueno, vamos a ver los cambios de fase. Hasta este punto se entiende todo, ¿no? Sí, profe. Excelente. Bueno, vamos a ver los cambios de fase de la materia. Los sólidos. Líquido gaseoso. Falta el plasma, pero bueno, da lo mismo. Bueno, como ven en la figura, la distribución de las partículas en los sólidos son todas juntas. En los líquidos se mueven un poco y en los gaseosos están completamente dispersos. Esto, bueno, por teoría es que todos los objetos están compuestos de partículas que son objetos no por átomos, que son objetos, o sea, son cosas indivisibles y que están formadas todos los objetos por eso. Y al otro, cuando están muy juntitos, generan los sólidos y los líquidos y gaseosos en cada caso cuando están más separados. Ahora, esto, que puede ser cualquier tipo de sólido, cualquier tipo de líquido, cualquier tipo de gas, generan cambios de fase. En específico son todos los que están aquí. Del sólido al líquido genera fusión. Del líquido al gas, vaporización. ¿Ya? Del gas al líquido, condensación. Y del líquido a sólido, solidificación. Existen unos casos cuando va del sólido a gas sin pasar por el líquido, es decir, pasa absolutamente, lo ignora. Y esa es sublimación. Y también existe lo inverso, de gas a sólido, que es sublimación inversa. La condensación también se llama licuefacción, pero la licuefacción está como más sujeta a otro aspecto, pero mejor decir condensación, pero por si acaso. Entonces, esos son los estados de la materia. En cada estado de materia, cuando va, en este caso, izquierda a derecha, es decir, del sólido al líquido a gas, se absorbe energía. Y cuando va viceversa, contrario, se libera energía. Bueno, entropía. Quería hablar como de este tema, así como hablando. La entropía se define como el desorden que existe en un sistema. Es la cantidad de desorden que existe en un sistema. Eh, el universo, en general, cualquier sistema, tiende al desorden. Cuando se hace un cambio químico, o sea, no, un cambio de energía, no de materia, sino de energía, que son una cosa diferente, hay energía que no es capaz de generar trabajo. Cuando no se genera trabajo, esa energía se traduce en otra forma de liberación de energía, que puede ser luz, que puede ser sonido o calor. Y básicamente la entropía es un nivel de desorden de energía. Cuando se genera calor, las partículas del cuerpo, del sistema en sí, se vuelven más rápido, se mueven más rápido. Entonces, al moverse más rápido, generan más desorden de las partículas. Todos los sistemas, como le dije anteriormente, tienden al desorden y en general tienden a la destrucción. Todo. Todos los sistemas que sean irreversibles. Y casi todo en el universo es irreversible. O sea, nada es reversible. Si fuese reversible, la entropía ahí no existiría. ¿Y esto cómo se puede entender de forma más fácil? Bueno, por ejemplo, si uno rompe un plato, no puede volver a como antes era el plato, porque ya se destruyó. Las partículas del plato ya se separaron, se rompió y no puedo devolver de ninguna forma a lo que era antes. Es un ejemplo de entropía. Tiende al desorden, se destruyó y no va a volver, nunca va a volver a ser como lo que era. Cambios de fase. Bueno, aquí lo mismo, pero con explicación. La ebullición, con lo mismo, era de agua-gas. La evaporación, la condensación, que era de gas a líquido. La solidificación, que es de líquido
a sólido, la fusión y la sublimación. ¿Sublimación qué era? Naidelin, ¿qué era la sublimación? Naidelin. Profe, creo que era lo de que cuando pasa de sólido a gas. Sí, exacto. Bien, José. ¿Fusión? ¿Cuál era? ¿Qué me lo dio? ¿Cuál era fusión? De sólido a líquido. Perfecto. Ya. Aquí un caso curioso que quería poner es el agua. Bueno, el agua como en general siempre es como unidad de medida, es como cosa particular. A una determinada presión atmosférica, que es diferente a la normal, a todo esto, los cuerpos solo pueden cambiar de fase a una temperatura bien definida, llamada temperatura crítica o punto crítico. Eso es para todos los objetos que pueden, cuando pasa, por ejemplo, de sólido a líquido, en ese punto es una temperatura crítica. Por ejemplo, el agua a la ebullición son 100 grados Celsius, entonces eso es temperatura crítica, o cuando se vuelve sólido. El, el agua tiene un caso curioso que es el punto triple. El punto triple es básicamente cuando tiene, coinciden las tres formas del agua, o sea, las tres formas de la materia: gas, líquida y sólida. Pero tiene unas características. Por ejemplo, se tiene que alcanzar a una temperatura de lo que está ahí, 0,0098 grados Celsius. Y en la que está acá. ¿No? Son menos que 0,1 la que está acá. ¿Qué pasó aquí? Este punto de acá tiene la posibilidad de ser. O sea, coinciden los tres estados a la vez. Está como en el limbo. Puede ser hielo, agua o vapor. Cambia tanto la temperatura, pero la presión igual. No es una atmósfera como siempre es. No, sino es 611,73 pascales. Si lo pasamos a atmósfera, sería 0,0060 todo eso. En esas condiciones conseguimos tanto la ebullición del agua como el congelamiento. Conseguimos todo el estado del agua. Y es algo curioso. Punto triple. Bueno, ahora vamos a ver los cambios de fase, pero el calor latente. Vamos a ver para qué sirve el calor latente. Ya, estando en su punto crítico, que el punto crítico, para recordarles, si tienen memoria de Tori, es la temperatura en la que cambia la fase del objeto. Es decir, pasa de sólido a líquido, de líquido a gas o lo que sea. Entonces, estando en un punto crítico, para cada gramo del material, para que cada gramo del material pueda cambiar de fase, se debe dar o extraer calor, obviamente para que se genere esto, por unidad de masa, llamada calor latente, L. ¿Está ahí? Entonces, el calor latente de cambio de fase se puede expresar como sigue acá. L, calor latente, más menos, el más menos significa más cuando se le agrega y menos cuando se le saca. Q, que es el calor que se le aplica, según la cantidad de masa que hay. Eso es. Tienen que aprender igual a leer la fórmula. Entonces, eso es calor latente. Es la cantidad de calor que se agrega a cada gramo o unidad de masa que tiene el objeto. ¿Para qué? Para que se genere el cambio de fase. Es decir, no sé, tenemos un pedazo de hielo, entonces nosotros le vamos a dar cierto calor, le prendemos un fósforo al lado, entonces ahí le estamos aplicando cierto calor. Y nosotros estamos dando un cierto calor
dependiendo de la cantidad de masa que tiene. Entonces le suministramos calor y se va a generar el cambio de fase. Durante un cambio de fase, la temperatura del material permanece constante. Esto es muy importante. Que para los cambios de fase, por ejemplo, del hielo pasar de sólido a líquido, el momento en el que el sólido va a pasar a líquido, va a tener la misma temperatura. No me expliqué mal. Cuando va a, cuando se calienta el agua y va a los 100 grados Celsius, o sea, cuando va a ebullir, están los 100 grados Celsius. Es la misma en ese estado, o sea, cuando hay líquido, llega a los 100 y va a ser la misma en el estado gas. Ser constante en el momento en el que cambia de fase, va a ser constante la temperatura. O sea, en ese cambio de pasar de líquido a gas, va a tener la misma temperatura. En caso del hielo, al fundirse, por ejemplo, a 0 grados Celsius, el agua que se obtiene está a 0 grados Celsius, ya que durante todo el proceso de fusión la temperatura se mantiene constante. Y es eso. Al cambiar de fase, es en ese punto preciso en el que cambia de fase, la temperatura se mantiene constante. Pasar de líquido a gas, mantiene la misma temperatura. Pasar de sólido a agua, mantiene la misma temperatura. O lo que sea, siempre en ese momento en el que cambie, va a ser la misma temperatura. Dice, el calor latente absorbido o liberado por un cuerpo para cambiar de fase será el mismo que requiera liberar o absorber respectivamente para revertir dicho cambio. ¿Sí? O sea, el calor que nosotros damos para que genere un cambio de fase tiene que ser el mismo para revertirlo. Eso es lo que dice. Me hace acordar a la tercera ley de Newton. Acción-reacción. Ejercicio. Dice, a un trozo de azufre de 200 gramos que se encuentra a una temperatura inicial de 119 grados Celsius, se le suministran 650 calorías. Acá tenemos masa, acá tenemos temperatura, acá tenemos Q, calor. Considerando que el calor latente de la fusión de azufre es fusión que era de sólido líquido. L es igual a eso, 13. Ya. Y que su temperatura crítica de fusión es de 119. Ojo, entonces la temperatura inicial que tiene el trozo de azufre coincide con la temperatura crítica de fusión. Es la misma. O sea, la que tiene ahora es la misma temperatura que de cambio de fase. ¿Cuál es la cantidad de masa que se logra fundir? Bueno, entonces en este caso tenemos 13 calorías por gramo. Eso quiere decir que suministra al trozo de azufre de 200 gramos 13 calorías por gramo al objeto. Le está dando ese calor para que se genere el cambio de fase. Recordamos cómo era la fórmula, era más menos QM. En este caso la temperatura no es importante, porque la temperatura va a ser igual siempre. En este caso porque la temperatura inicial es 119 y aparte coincide con la temperatura crítica. En este caso nos pide la masa, además. Entonces la temperatura no es necesaria porque vemos esta fórmula que está acá, relaciona calor latente, el calor y la masa. Entonces vamos a despejar, tenemos todo, tenemos la masa, el calor y el calor latente. Se nos queda QM. Despejamos acá la masa, había 13M y un Q. Entonces M sería Q, que Q en este caso vale 650. De hecho, no, primero voy a poner Q para no confundir. Q dividido entre 13. Es decir, 650 dividido entre 13. Y eso es
Eh, 50. No. ¿Cuánto es eso? Sin calculadora, por favor. ¿Cuánto se demoran en calcular eso? Si estuviera en la prueba, esa pregunta. ¿Cuánto se demoraría? No lo sé. Pero ya. ¿Alguien que me la dé? Somos uno de los 20 que está. Que me diga la respuesta cuánto es 650 entre 13 sin utilizar calculadora. Nadie. La ley. ¿Nadie? No ¿Quién? la ley. Ah, Le, le va de 50. ya. Yo recuerdo que esté sin calculadora, lamentablemente. Entonces igual le va a dar algo exacto. Y si no, chato, en tiempo récord. 50, listo, nada más. Siguiente. ¿Cómo dice? Casi se me va el mouse. Ve. Ahora, el ejercicio dice bajo determinadas condiciones y en el interior de un recipiente herméticamente cerrado, se aplica calor a un cuerpo que se encuentra en un estado sólido, logrando que sublime. Es decir, que pase el estado de gas sin pasar por el estado de líquido. Entre las características del estado gaseoso se incluye que el material puede fluir libremente, ocupando completamente el volumen que lo contiene. Respecto a esta situación, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿La cantidad de partículas del material aumentó después de experimentar la sublimación? No. Al haber un cambio de fase, no disminuye la cantidad de partículas. Solamente, por así decirlo, cómo se reparte, sí, las partículas. Pero la cantidad no. Entonces, eliminamos todo lo que digan con referencia a eso. Este chavo, chavo. Tampoco cambian las características químicas de esta, porque es un cambio de fase. Entonces solamente cambian el ordenamiento de ellas, es decir, si se separan más o si se juntan más. Eso es lo único que cambia. La distancia entre las partículas del material disminuyó, no, porque pasó de sólido a gas. Entonces em, hubo más distancia. Entonces la respuesta correcta es la C. La distancia entre las partículas del material aumentó. Que pasa de partículas muy juntas en el sólido a separadas en el gas. Sería la C. Bueno, roce calor. Le había dicho yo que, bueno, aquí también por dinámica, que había estos casos en el que se le da energía de ciertas formas, y el calor y el roce son liberación de energía. Entonces, esto se debe a que interactúan entre sí los electrones de cada una de las superficies de contacto que están. Y estas producen interacciones de tipo electromagnético. Y básicamente es una forma de disipación de energía que se manifiesta en calor. Pregunta. El punto de fusión del cobre es de 1083 grados Celsius. Y su calor latente de fusión, ojo acá, calor latente, L, de fusión, o sea, esto pasar de sólido a líquido, es ese valor que está acá. Si una muestra de 2 kilogramos de cobre en fase sólida, en su temperatura de fusión, es decir, en los 1083 grados Celsius, acá, temperatura de fusión, 1083, porque eso es lo que nos dicen anteriormente, absorbe 154 kilojoules. ¿Qué ocurre con la muestra debido a esta absorción? Ok, entonces primero hay que ver un caso. O sea, la información inicial. Dice que el punto de fusión, la temperatura, es de 1083. 1083. Ya, listo.
Dice que el calor latente, recordad que era el calor que se da a un objeto o cualquier cosa de cierta masa para que genere el cambio de fase. Es decir, el calor que nosotros le damos a un cubo de hielo para que este pase a líquido o pase a cualquier cosa. Es de 134 kilojoules por dividido en kilogramos. Esa es la primera cosa. Después, en el segundo caso, por así decirlo, vamos a ponerlo así, de esta manera, si tenemos 2 kilogramos de cobre en fase sólida, en su temperatura de fusión, es decir, lo mismo, 2083, absorbe 154 kilojoules. Aquí hay un calor, ojo, absorbe 154 kilojoules. ¿Qué ocurre con la muestra de esta absorción? Bueno, en el caso normal, en lo normal, es que en el punto de fusión normal, aquí en el cobre, a esa temperatura que son 1083, se le va a aplicar siempre, y en este caso, por la información, un calor latente de 134. En el caso 2, que está acá, que es el que describe, ¿qué pasa con este objeto si se le aplica un calor de 154? O sea, no sabemos cuánto es el calor latente, pero sí podemos obtener cuánto es el calor latente. El calor latente era L más menos, es decir, si cede, este valor de acá no es matemático, es más comprensivo, porque más si absorbe y menos si cede. Ya no es muy matemático, es más conceptual. Será Q partido en la masa. En este caso tenemos la masa, o sea, tenemos el calor, sí, 154. ¿Tenemos la masa? Sí, 2. Entonces, el calor latente serían 77 kilojoules partido en kilogramo. Ya, vamos a sacar el valor. ¿Qué significa? Este valor que está acá significa que al objeto, es decir, a la muestra de 2 kilogramos de cobre, le aplicamos 77 kilojoules de calor por cada gramo para que pase de sólido a líquido. Y en el caso inicial, en el caso que nos dice acá, es que para que ocurra eso, tiene que aplicarse no 77, sino 134 para que ocurra la fusión. Es decir, queda corto. Faltan 54. 57, perdón. 57 kilojoules por gramo, por kilogramo, para que ocurra la fusión. Entonces queda corto. Simplemente es una comparación de calor latente, porque el calor latente es el necesario para que pueda pasar este cambio de fase. Entonces, necesitamos 134 para que ocurra la fusión, pero tenemos 77, entonces no va a pasar la fusión. Entonces dice, ¿se funde completamente y queda a una temperatura mayor? No. Se funde parcialmente y queda a una temperatura mayor que... No, aquí la temperatura siempre va a ser constante, porque a esa temperatura se genera la fusión. Entonces siempre tiene que ser 1083. Si dice que varía, eso está malo. ¿Se funde completamente y queda? No, no se funde completamente, queda, falta. Se funde parcialmente y queda 1083. Sí, esta es la respuesta correcta. La E es absurda. Su temperatura aumenta en 100. No. Entonces, la respuesta correcta es la D. No tiene el calor necesario para que se funda, básicamente. ¿Por qué? Porque falta 57 kilojoules para que se pueda fundir. Bueno, entonces, en resumen, el calor puede producir cambio de temperatura, que hay dos tipos, lo vimos, el específico y el calórico. Y eso lleva al equilibrio térmico, que es la fórmula que vimos de la mezcla. Y cambio de fase, que si se agrega calor, puede ser fusión, evaporación, ebullición, sublimación. Y que si se extrae calor, puede quedar solidificación, condensación y sublimación inversa.